Tres fenómenos identifican a lo que muchos autores están denominando el nuevo orden económico internacional. El primer fenómeno es un proceso de desglobalización que se viene dando en la economía mundial. Esto lo inició Donald Trump, porque Donald Trump, la teoría, digamos, económica sobre la que se basó fue básicamente el proteccionismo, es decir, vamos a proteger las economías nacionales, en ese caso la del imperio norteamericano, y aquel fenómeno que se dio de que las empresas migraban a las zonas donde hubieran algunas ventajas competitivas y comparativas, y desde ese lugar, en este caso el Asia sobre todo, entonces vamos a producir desde ahí y distribuir toda la cadena de producción, vamos a concentrarla en esos países. Donald Trump revierte ese proceso y se inicia ese fenómeno de la desglobalización. Un fenómeno, digamos, de poco tiempo y que Biden no ha podido retrotraer ese fenómeno. El segundo fenómeno es el COVID, la pandemia y los efectos económicos, sociales, de toda índole que ha tenido el tema del COVID. Y el otro fenómeno que se ha presentado es el de la guerra Rusia-Ucrania, que algunos dicen que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, que más bien es una guerra, y Ucrania es el pretexto, digamos, para esa guerra, pero es una guerra entre Estados Unidos, la OTAN, contra Rusia, que es una economía emergente en cierta medida, después de la caída del muro de Berlín, y que ha venido bajo un liderazgo fuerte, sólido, ha venido fortaleciéndose y no, en todos los órdenes, pero sobre todo en el orden militar, en el orden estratégico de la geopolítica mundial. Entonces, a eso es que se denomina últimamente el nuevo orden económico mundial. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿a dónde puede conducir todo esto? ¿A dónde puede conducir? El temor que albergan los diferentes países, sobre todo los débiles, los del tercer mundo, como la República Dominicana, es que se arme una bendita tercera guerra mundial. Pareciera que a donde nos conducimos no está muy claro ni muy bueno. Yo creo que además de los señalamientos que acaba de hacer Agustín, está el asunto relativo a que ocurrieron dos grandes fenómenos. En la caída del muro de Berlín, desaparición de la Unión Soviética como tal, y además esta guerra no se preparó el mundo. Y cuando digo eso, dejaron de ser funcionales aquellos organismos que en Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional y la ONU, es como si no se hubieran... Y el mismo FMI. Sí, el FMI, no se actualizaron. Y entonces, no es un asunto ideopolítico de autocracia y democracia, sino también es un asunto de potencias, porque esas son las que determinan esas actualizaciones en el orden mundial. Y ahora mismo, una Rusia bélicamente fuerte, aunque la economía no tanto, y una China emergente con mucha fortaleza, crea más que una multipolaridad, un bilaterismo o dos grandes frentes. Y por eso es que es complejo el asunto, en el sentido
de que también hay una falta de unidad donde está de por medio Europa, que no tiene la fuerza militar y tiene que adherirse a la OTAN. Y ya Kissinger decía mucho antes que si la OTAN traspasaba la línea roja, creciendo más allá de lo adecuado, entonces pudiera traer estos lodos de hoy. Entonces el asunto, como puedes ver, es sumamente complejo y amerita que se actualicen los mecanismos y sobre todo en el plano económico, porque en el 1945, que fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgieron esos organismos que hemos hablado, eran funcionales porque Estados Unidos era prácticamente, y después de la caída de... Era un mundo unipolar. Unipolar, y tenían el 50% del PIB mundial. Hoy apenas llegan a un 20%, y entonces ahí es donde yo veo, Agustín, que el asunto no está tan fácil de desmadejar. Mira, yo creo, y esto es una posición muy personal mía, de que no estamos ante el nacimiento de un bilateralismo, sino un multilateralismo, porque esas emergencias tienen, cuando hablo de emergencias estoy hablando de países emergentes, que no ubico a la China dentro de los emergentes. China viene construyéndose desde Mao Zedong hasta hoy. Es un proceso que ellos están construyendo concienzudamente y que todo este nuevo espectro que el profesor Agustín puso de referencia tiene como objetivo terminal la grandeza de China. Entonces hay aspectos... Que fue imperio varias veces, antes de ahora. Desde los Ming, desde los Yuan, China viene siendo imperio. El problema es que cuando construyó ese concepto de imperio, que es cuando se tienen propiedades allende los mares, el verdadero concepto de imperio para el dominio geopolítico en espacios donde ellos no están asentados, pues China hizo esto como un punto de referencia, y hoy el ganador de todo este nuevo espectro que el profesor Agustín puso de manifiesto es China, definitivamente. Pero parece que aquí Cronos también llega y Cronos es dictador, el dios del tiempo, que dice que no. Vamos a... Este tema tiene que seguir. No, el tema sigue, porque apenas estamos tocando algunas aristas del tema. Señores, punto de referencia. El próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.